3. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Herrera Cataño y esta es mi actividad eje del péndulo cónico. Sección 1. Planteamiento de investigación. Elegí como tema el péndulo cónico y aquí se pueden ver mis diagramas en donde pongo también mi flujo de fuerzas, donde lo que actúa en este péndulo cónico es el ángulo, la tensión, la aceleración y el peso. Aquí tengo cálculos para conocer en el eje X qué factores están afectando y finalmente, después de hacer todos estos cálculos y sustituir estas fórmulas, me sale que mi fórmula es de T seno ángulo de masa por velocidad angular al cuadrado por longitud seno del ángulo. Para el eje Y, igualmente hice aquí mis cálculos y que mi fórmula final es de tensión es igual a masa por gravedad sobre coseno del ángulo. Juntando estas dos fórmulas que tenemos aquí, eh, sustituimos la tensión en la segunda fórmula, lo que nos da la fórmula que está en el tercer punto. Y por último, si simplificamos, nos queda que G sobre coseno del ángulo es igual a la W al cuadrada por L, que esta será la fórmula que vamos a utilizar. ¿Qué factores afectan la velocidad angular en un péndulo cónico? Esta es mi pregunta general y mi pregunta más particular es ¿en qué forma afecta la longitud de la cuerda a la velocidad angular de un objeto en un péndulo cónico? Donde mi variable independiente será la longitud de la cuerda, la dependiente será la velocidad angular y mis variables controladas serán el ángulo y el peso. El ángulo lo voy a controlar con un dispositivo y el peso pues con que no cambie la masa y me mantenga en este planeta, se va a quedar igual. Mi hipótesis es la que está por ahí. Entre más corta sea la cuerda, la velocidad angular será mayor. Y de forma inversa. Todo esto de forma proporcional. Sección 2, metodología experimental. Aquí se ven fotos de cómo construir mi dispositivo para evitar el cambio de variables, en este caso del ángulo. Construir con ayuda de un tripié y unas escuadras un dispositivo que me aseguraba un ángulo de 45 grados en cada una de mis mediciones. Aquí está el dispositivo ya construido y para hacer las mediciones de la variable independiente, pues lo que hice fue en una cuerda marcar cada 5 centímetros, hacer una marquita para hacer unas mediciones de intervalos de 5 hasta 50 centímetros, de 5, 10, 15 hasta 50, en total 10 mediciones. Y para medir la variable dependiente voy a utilizar el analizador de tracker. Aquí algunas evidencias de cómo mantuve el ángulo en algunos de mis videos. Gracias a este dispositivo me permitió mantener el ángulo de 45 grados. Aquí también hay evidencias de mis análisis en Tracker. Por último, ¿cómo obtuve la velocidad angular? Pues gracias a la función de analizar en Tracker, me arrojó esta ecuación de ángulo es igual a A por T más B, que es exactamente la misma, pero interpretada diferente, que ángulo es igual a W sobre T. En este caso, A y W son exactamente lo mismo, por lo que el valor de A que me dio Tracker, en este ejemplo 5.26, sería la velocidad angular. Así es como registré mis datos de mi variable dependiente. Una vez con estos datos, yo tuve que, en la sección 3, registro de mediciones, lo tuve que colocar en la siguiente tabla, ajá, con sus respectivas longitudes y para así poderlas graficar. Por último, eh, yo para hacer un modelo teórico, ¿qué es lo que tuve que hacer? Pues primero tenemos la fórmula que habíamos obtenido al principio, tenemos que despejar la W, me queda esa expresión. Y por último, sustituimos los valores que ya tenemos, como la gravedad, el coseno del ángulo, y simplificamos. Por lo tanto, nos queda que nuestro modelo teórico es W es igual a 3.724 por longitud a la menos 0.5.
Este sería nuestro modelo teórico, que como puedo observar, tiene un comportamiento potencial. Y es por eso que elegí la línea de tendencia, una tendencia potencial. Análisis de mediciones. ¿Cómo calculé estos datos teóricos? Pues utilizando ya mi modelo teórico, lo que hice fue insertar mi modelo en un Excel, justo en donde tenía mi tabla, y seleccionar la celda de mi variable independiente, que es la longitud. Entonces, así sucesivamente, la fórmula iba funcionando para cada una de las mediciones y me quedó así la tabla. Em, este es mi gráfica de ambos modelos. El modelo naranja corresponde al modelo teórico y el modelo azul corresponde al modelo experimental. Como podemos observar, el modelo experimental no todos los puntos coinciden con la línea, mientras que en el modelo teórico sí. Esto es debido a posibles eh, fallos experimentales que pude haber cometido, ¿no? Igualmente dejo aquí las ecuaciones propuestas por Excel. Finalmente, pues también tuve que añadir algunos datos a, a las longitudes para ver qué es lo que hubiera pasado con mi velocidad angular teórica, para ver si eh, las líneas de tendencia son muy similares o son diferentes. En este caso, podemos observar que las líneas de tendencia, al aumentar los datos, sí son muy similares, pero siempre mis datos quedaron un poquito abajo que el modelo teórico. Esto, repito, es debido a los errores experimentales. En conclusión, mi hipótesis no fue correcta porque yo había dicho que a menor longitud del periodo se obtenía una mayor velocidad angular y viceversa, pero yo pensaba que era proporcional. Los resultados de las tablas y las gráficas me pudieron evidenciar que la relación era potencial. Y dando una respuesta a la pregunta de investigación, sí, la longitud es un factor importante dentro del péndulo cónico, ya que modifica la velocidad angular. Ajá. Es decir, cuando yo variaba la longitud, obtuve diferentes valores en la velocidad angular. Aquí tengo mis limitantes. Cuando yo medía mi ángulo, pues aunque haya yo construido un dispositivo con ayuda de un tripié, pues la verdad es que es muy difícil mantener siempre el mismo ángulo y con una precisión milimétrica. Entonces, no es posible mantener un ángulo para siempre. La longitud del péndulo, pues yo hice marcas en un hilo, pero las hice con un plumón que era un poquito grueso, entonces las mediciones no eran completamente exactas. Acerca de la medición de la velocidad angular, yo grabé de abajo hacia arriba y un foco me echó mucha luz, entonces me dificultó, me quitó un poco de la visión en algunas partes del video, que pudo afectar algunos de los datos. La fricción del aire, se me olvidó cerrar la puerta, por lo que pudo alguna corriente de aire entrar a la habitación y afectar mis datos. Y por último, esta es mi sección de bibliografía que consulté para este trabajo. Muchas gracias.